Muy buenas noches, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta noche? Ya estamos listos, mis hermanos, para transmitir en esta noche. Saludos y bendiciones a todas esas personas y hermanos en Cristo que se están ya conectando. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante, mis hermanos, que se llama, y lo tenemos en pantalla, principio de dolores, mis hermanos, de acuerdo a las profecías bíblicas que están sucediendo, mis hermanos, en estos momentos, pero que también sucedieron un poquito antes y que también van a suceder en un poco de tiempo en el futuro. Así que vamos a estudiar, mis hermanos. Tráete tu escritura, tráete tu Biblia, mis hermanos, porque vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga, paz a vosotros, a todos los que ya están aquí con nosotros, mis hermanos. Recuerden, mis hermanos, que nuestro ministerio, hermanos, se dedica y es nuestra misión de predicar el evangelio del reino de Dios, y es lo que nuestro ministerio, hermanos, estamos en tarea, y esa es nuestra labor de predicar el evangelio. Principio de dolores, mis hermanos, se llama el tema de hoy. Tráete tu Biblia. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos revele, nos dé de su rema en esta noche, que mis labios puedan hablar totalmente la verdad que es su escritura y nada, hermanos, que venga de mi propia humanidad, como dice la palabra, mis hermanos, que lo que se le dio a los profetas, mis hermanos, esa palabra que se le dio a los profetas no fue por propia humanidad, no, sino que fueron ungidos por el Espíritu Santo para dar palabra profética para nosotros como pueblo. Vamos a orar, mis hermanos, en esta hora. Dios les bendiga. Principio de dolores. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche, porque sabemos, Padre, que tú eres bueno y porque para siempre, Señor, tu misericordia es. Padre, en esta noche te damos gracias por la lluvia, Señor, que tenemos aquí en Acapulco. Padre, guárdanos, Padre, de la entrada del huracán, que próximas horas, Padre, estaremos, Padre, tendremos aquí en esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos guardes y que a todas aquellas personas, Señor, que estén en peligro, tú estés con ellos en cada una de las familias y hogares. En el nombre de Jesús, Padre, en esta noche queremos bendecir tu nombre. En esta noche queremos, Padre, que tú tengas a bien darnos de tu sabiduría de lo alto y que podamos, Señor, recibir tu palabra, tanto como mis hermanos también en esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tus hermosas bondades y misericordia para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos llenes de sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder comprender tu palabra. Y a mis hermanos que van a estar conectados, dale, Señor, también ese entendimiento en sus corazones y también en su pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Bendiciones. Ya estamos listos, mis hermanos, para compartir la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Mi hermana Belén González, allá en Xalatlaco, Estado de México. Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones a la familia. Cuando puedas contactarme, mi hermana, contáctame. Mándame en inbox tu teléfono para que podamos contactarnos, mi hermana. En el nombre de Jesús, bendiciones a la familia allá en Xalatlaco y a todos los que están aquí, mis hermanos, ya listos para recibir la palabra. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a transmitir. Principio de dolores es el tema en esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros. Tenemos el tema en pantalla, mis hermanos, para que vayamos viendo conforme vayamos avanzando en el tema. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Mi hermana Pet Marín,
Dios te bendiga allá en el lugar donde estés. Dios te bendiga, mi hermana, y a todos los que están ya aquí reunidos con nosotros. Vamos a compartir la palabra. Principio de dolores es el tema de esta noche, mis hermanos. Y podemos ver, mis hermanos, que es muy sorprendente para cada uno de nosotros, no nada más para mí, que estén sucediendo las cosas en este tiempo en las que Dios, pongan atención a esto, Dios nos mandó estar atentos. Dios nos dijo que deberíamos de estar atentos a estas palabras, mis hermanos, que vamos a estar viendo. ¿Por qué el Señor dijo esto? Dice para que no seáis engañados, como dice Marcos capítulo 13. En su versículo 5 dice, mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos. Esto que dijo el Señor Jesucristo es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos mandó estar atentos a todos los sucesos, acontecimientos que van a estar pasando en este tiempo, en el tiempo que estamos vivos, en el tiempo que nos toca vivir en esta generación. Y miren, hermanos, cuando nos acercamos ya a los últimos días, lo que deberíamos estar, hermano, esperando es una inestabilidad aquí en el mundo. Y cada vez vemos más inestabilidad en todo el mundo. Y esa inestabilidad será un problema, mis hermanos, que tendrá al principio tal vez una solución, pero una solución muy impía. Por eso el Señor nos está diciendo, mirad que nadie nos engañe, porque la solución del mundo, mis hermanos, todos hermanos del mundo estará engañado pensando que hay una solución con lo que viene, porque alguien se va a levantar y también una nación, hermanos, y muchas naciones se van a levantar y van a ser, mis hermanos, una unidad y van a empezar a decir que ellos son la solución. Pero esa solución ante esa inestabilidad del mundo va a ser una solución impía. Ahora, mi hermano, si me preguntan a mí, ¿en cuál parte de la Biblia la iglesia, mis hermanos, menos estudia? ¿Cuál parte de la Biblia es lo que menos estudia la iglesia? La respuesta sería la profecía. Totalmente. ¿Por qué? No lo sé. O tal vez sí lo sé. Pero hay diferentes razones por qué no lo hacen. Tal vez la iglesia está fallando en ese punto. Necesitamos conocer la profecía. Necesitamos conocer los libros proféticos y el contenido de cada uno de ellos. Necesitamos conocer lo que va a suceder, lo que está sucediendo y aún también lo que sucedió para poner en contexto, mis hermanos, los acontecimientos de este tiempo y los venideros. Necesitamos conocer la profecía. Por ejemplo, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, dice que el testimonio del Mesías, el testimonio de Cristo, es decir, el mismo carácter de Cristo, es el espíritu de la profecía. En pocas palabras, mis hermanos, cuanto más conozcas la profecía, más entenderás quién es el Mesías, quién es Cristo y por qué ha hecho las cosas que ha hecho y por qué hará las cosas que va a hacer de acuerdo a sus palabras, o sea, de acuerdo a lo que está escrito en las profecías. Apocalipsis, hermanos, capítulo 19. Vamos a su escritura, aunque algunas escrituras las tengo aquí en pantalla, pero me gusta tenerlo ya aquí conmigo, porque si hay un contexto más que decir, lo podemos tomar de la misma Biblia en su contexto. Apocalipsis 19, versículo 10, dice de esta manera: yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, dice el ángel, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús
Y le dice el ángel, hermanos, que le está mostrando las visiones, le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, pongan atención a lo que dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, mis hermanos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, versículo 10. Dice el ángel a Juan, dice, no te postes ante mí, porque yo soy consiervo tuyo. Dice, adora a Dios, le dice el ángel, adora a Dios. Porque los dos adoramos a Dios. Y también aquellos que retienen el testimonio de Jesús deberían de adorar a Dios. Porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía, hermanos. Vean la palabra que le dijo el ángel a Juan, aquel que se le estaba mostrando la profecía del futuro. Pablo también, hermanos, nos dijo acerca de la importancia de la profecía. En Primera de Corintios, vamos a Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6, que dice así de esta manera. Vean lo que dice el apóstol Pablo ante tal declaración, hermanos, que debemos de tener en conciencia y debemos de estar al pendiente y también como ordenanza, hermanos, a que debemos de estar al pendiente de la profecía. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 1, dice, seguid el amor, primeramente, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Seguir el amor. ¿Por qué? Porque Él pagó con amor, hermanos, lo que nosotros estábamos haciendo mal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor está por encima de todo. Dice Pablo, seguid el amor y procurad dones espirituales, dice, procúralos, pídelos, pide dones espirituales, pero sobre todo que profetices, pero sobre todo pide el don de la profecía, en pocas palabras, dice el apóstol Pablo, pide el don de la profecía, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, dice la palabra, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, el que tiene el don de profecía, habla a los hombres para edificación, habla a los hombres para exhortación y habla a los hombres para consolación. O sea, que la palabra profética, aun cuando se vea terrible, hermanos, es para edificar a la iglesia y al pueblo de Dios. Es para exhortar a la iglesia y al pueblo de Dios. Y es para consolar a la iglesia y al pueblo de Dios, aunque se vea terrible la profecía. Es lo que dice la palabra. El que habla en lengua extraña, hermanos, dice el versículo 4, asimismo se edifica. Pero el que profetiza, el que tiene el don de profecía, el que habla profecía, edifica a la iglesia. Por eso que es esencial, hermanos, pedir el don de profecía. Es esencial predicar la profecía, porque es lo que está sucediendo en este momento y es lo que va a venir en lo porvenir. Así que, dice el versículo 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetices, o sea, más que tengas el don de profecía, porque mayor, dice, es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Ahora pues, hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Quiere decir que el apóstol Pablo pone algo por encima que el hablar de lenguas, en lenguas. ¿De qué edifica? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve si yo hablo de lenguas? Si yo no les hablare con revelación del Espíritu Santo, con ciencia que ha sido derramada por el rema del Espíritu Santo, con profecía que se nos ha dado por la misma palabra, porque no hay otra profecía más la que ya está escrita, o con doctrina, que no hay otra doctrina más que la que ya está escrita, pero se tiene que predicar, se tiene que hablar acerca de esa doctrina, de esa profecía, de esa ciencia, de esa revelación que es para exhortación, edificación y consolación, hermanos, de la misma iglesia y pueblo de Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Pasa a vosotros, mi hermana Verónica Sofía Felipe, mi hermana Cori Rosa, mi hermana Pet Marín y mi hermana Belén González, que los que veo aquí que están, hermanos, comentando. Necesitamos, mis hermanos, tener una perspectiva profética y mirar las profecías claves, mis hermanos, para poder entender los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo y también para poder comprender lo que sucedió en tiempos pasados y también que podamos comprender lo que va a suceder en los tiempos futuros, en los tiempos postreros, en los tiempos venideros. Debemos de tener, necesitamos tener una perspectiva profética y mirar las profecías claves, mis hermanos. Vamos a comenzar con el libro de Daniel. Vamos a Daniel, mis hermanos. Tráete tu Biblia. Aleluya. Daniel capítulo 8, mis hermanos. Vamos a comenzar con eso. Porque allí hay varias bestias. Y proféticamente una bestia es un imperio. Habrá un imperio que se levantará y allí nos dice quién es ese imperio. En el capítulo 8 de Daniel nos dice, hermanos, que son los medos y Persia. Persia y los medos. ¿Y saben de quién están hablando? Están hablando de Irán. ¿Sabías eso? ¿Sabía que los medos y los persas es lo que ahora es la nación de Irán? Bueno, mis hermanos, en el tiempo antiguo se llamaba medos y persas y en el tiempo moderno se llama Irán. Ese mismo Irán sale mucho más en las noticias que otros lugares. Ahorita sale el pueblo de Israel y sale Palestina, pero porque ahorita está el conflicto bélico allí en la franja de Gaza y se nombran a ellos porque están frente a frente, pero detrás de Palestina está Irán, aunque ahorita no ha salido Irán, no ha salido la cara de Irán para que vean que él también está apoyando a los palestinos. Irán, hermanos, de hecho es un catalizador para la inestabilidad mundial. O sea, él es una parte muy importante para poder inestabilizar al mundo. Donde sea que viva usted, mis hermanos, tal vez no se dé cuenta de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, o tal vez sí te das cuenta, pero tal vez no comprendas qué es lo que está sucediendo. Y digo eso porque muchos hermanos, muchos, o en este caso muy pocos, se informan
que casi, hermanos, todas las semanas, antes de esta guerra de Hamas con Israel, hermanos, Israel atacaba a Irán en Siria y también, hermanos, Irán por los 5 últimos años ha tratado de movilizar militares a Siria para lograr su objetivo de destruir la nación de Israel. ¿Cómo podíamos saber eso? ¿Cómo podemos saber eso si no nos informamos? Tenemos que estar informados de lo que está sucediendo en este tiempo porque está escrito que va a suceder. Eso es la profecía. Lo que vemos en el libro de Daniel, capítulo 8, es esta coalición iraní y habrá, hermanos, otras naciones uniéndose a Irán. Lo vemos en las noticias. Vemos que ahorita, hermanos, Irán está haciendo una coalición con Turquía. Irán y Turquía están haciendo una coalición. ¿Dónde has visto eso, hermano Jonathan? En las noticias. Necesitamos, debemos, tenemos que estar informados por las noticias de lo que está sucediendo en los demás países y más en los que están alrededor de Israel, porque todo lo que sucede allí está moviendo, en mis hermanos, los acontecimientos proféticos ahorita en este tiempo. Irán está haciendo una coalición con Turquía. Habrá, mis hermanos, un duro conflicto entre Arabia Saudita e Irán que se está resolviendo. Hay y habrá siempre conflictos entre ellos, entre la misma familia. Después vamos a platicar de eso. Siempre hay conflictos entre esas naciones que son familia. Pero hubo un conflicto muy duro, hermanos, entre Arabia Saudita e Irán, que ahorita ya se está resolviendo. Y lo que podemos esperar es que Irán sea una nación más poderosa en este mundo. Al leer Daniel capítulo 8, se nos indica, mis hermanos, lo siguiente. Debido al levantamiento de esa bestia llamada el carnero, capítulo 8 de Daniel, te invito a leerlo. Yo solamente voy a dar un resumen de ello, contexto solamente. La bestia llamada el carnero, el mundo irá, hermanos, quedando sin esperanza porque se va a levantar esta bestia que le llaman el carnero. El mundo se sentirá, desalentado, sin esperanza. Y cuando las cosas se pongan difíciles, el mundo no encontrará la forma de vencer a esta bestia y a ese imperio maligno. Luego, las escrituras dicen que sin ningún tipo de aviso habrá otra bestia, es decir, otro imperio que se levantará, pero esta vez no es del oriente, sino es del occidente y será, hermanos, una nación europea. Y si leen con atención Daniel capítulo 8, ese imperio llamado el macho cabrío es el imperio de donde saldrá el anticristo. Por lo tanto, es muy interesante, mis hermanos, lo que leemos en los evangelios. Muy interesante lo que leemos en los evangelios. Acabamos de leer un poco acerca de la profecía de Daniel capítulo 8, que es lo que más o menos también está sucediendo o está a la antesala de lo que va a suceder, que es la venida del anticristo. Hay varios acontecimientos que tienen que suceder para que eso llegue, pero ya está pisando, mis hermanos, el tiempo profético para que se vayan cumpliendo las profecías como están escritas.
Muy interesante, hermanos, lo que leemos en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo 25, dice, hermanos, que el Mesías separará las ovejas de los cabritos. En Mateo capítulo 25, mis hermanos, dice que el Mesías separará las ovejas de los cabritos. Y podemos anticipar que habrá un gran conflicto, hermanos, no fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Porque la Biblia nos dice que viene, mis hermanos, una gran apostasía dentro, mis hermanos, de la iglesia. Y se verá tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque tiene que suceder de esa manera. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, mis hermanos, es alejarse de la verdad. Quiere decir que lo que viene nos va a querer alejar de la verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene primero a mí. Si no es por mí, no llegarán al Padre, porque yo soy esa verdad, yo soy ese camino, yo soy la vida. Y luego Cristo mismo dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que, refraseando eso, si Cristo es la verdad, quiere decir que ese versículo de Juan 8:32 diría de esta manera, y conocerás a Cristo y me conocerás. Cristo dice, y yo te haré libre, porque yo soy la verdad. Quiere decir que lo que viene en la apostasía, en vez de que lleguemos a conocer a Cristo, Él nos va a querer alejar del conocimiento de Cristo, porque la apostasía es alejarnos de la verdad. Déjenme, hermanos, hacerle una pregunta. ¿No ves que esto ya está sucediendo hoy en día, mis hermanos, dentro de la iglesia? Esto ya está sucediendo, mi hermano. ¿No has visto, mis hermanos, que esto ya está, hermanos, caminando? ¿No ves que está sucediendo ya dentro de la iglesia? Cosas doctrinales, en vez de acercarnos, nos están alejando. El sincretismo está entrando dentro de las iglesias, una idea sobre la idea, o en ese caso doctrina y evangelio, y una idea está superando la doctrina y el evangelio dentro de las iglesias. Toda esa confusión que es el sincretismo y también la apostasía en conjunto, hermanos, lo que hace 20 años no hubiera sido aceptable o visto como pecado u abominación, hermanos, ahora una gran parte de la iglesia está aceptando este sincretismo, esta abominación, esta apostasía dentro de la iglesia. La está aceptando. Vean esto. Mucha gente, hermanos, cree que Israel pasará tiempo de tribulación. Y es cierto. Pero también la pasará, hermanos, a la iglesia. La iglesia le va a pasar tiempo de tribulación. A la iglesia de Cristo le va a pasar tiempo de tribulación, y al pueblo de Israel de la misma manera. Cristo les dice a los discípulos, mis hermanos, que observen
la higuera. Marcos capítulo 13, versículo 28 y versículo 29. Le dice de esta manera: de la higuera aprended las parábolas cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Marcos 13, 28, 29, mis hermanos, nos dice que cuando brotan las hojas en sus ramas tiernas, porque es como señal a las cosas que pronto van a suceder. En Mateo capítulo 24, vamos a la escritura, mis hermanos. Date tu Biblia. Capítulo 6, versículo 7, dice de esta manera: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin, dice la palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes dolores, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice el versículo 8. En Marcos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8 dice de esta manera: mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Lucas 21, vamos a la escritura. Lucas 21, del versículo 9 al versículo 13, dice de esta manera: y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque os es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá temor y grandes señales del cielo. Pero antes de todas esas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre, y esto será para dar testimonio. Cristo nos dice que todo esto tiene que suceder, pero no es el fin, sino que es principio de dolores. Y dice la palabra que esto nos será ocasión para dar testimonio de él, como dice Lucas 21, versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de tu denominación, testimonio de tu iglesia, testimonio de tu pastor, testimonio de qué? Testimonio de Cristo, porque así pasaron los profetas, dando testimonio de Cristo, de aquel que iba a venir, fueron muertos. Y los apóstoles también fueron muertos por dar testimonio de aquel que conocieron y que les dio, hermanos, su espíritu para predicar es su evangelio y esa doctrina que Cristo vino a poner y a dejar para sus discípulos. Y nosotros también, hermanos, dice la palabra, versículo 12, pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y os serás llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Pongan atención a este punto.
la sinagoga, muchos lo han tomado, mis hermanos, la sinagoga. Pon atención a este punto. Muchos han tomado la sinagoga, que está escrita en la Biblia, allí en los evangelios, como un lugar de adoración, como un lugar, mis hermanos, en pocas maneras, como un templo o iglesia. Pero si te das cuenta, mis hermanos, la sinagoga fue el lugar donde llevaron a Jesucristo para ser juzgado ante, hermanos, los sanedrines, ante los que estaban allí al frente, hermanos, de la iglesia. No lo estaban juzgando, mis hermanos, como iglesia. Lo estaban juzgando como gobierno. Y como ellos no tenían autoridad para dar el castigo, ellos lo remitieron ¿a quién? A Roma, que tenía la autoridad como gobierno. O sea, que Roma era ¿quién? Era los reyes y los gobernadores. Pero antes dice que fueron entregados a las sinagogas, en este caso Cristo. La sinagoga era un lugar, hermanos, que podemos llamar así, en forma como el ayuntamiento, mis hermanos, de aquí en estos tiempos. Pero el gobierno de Roma tenía sinagogas para tener el control del pueblo judío y los tenía allí, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, iba con el Sanedrín y le pedía la lista de los judíos que iban a esa sinagoga y pedía lista de los otros que estaban en la otra sinagoga? Los tenían controlados. Las sinagogas fueron formados, mis hermanos, por los romanos para tener control de los judíos. Quiere decir que era un lugar donde se reunía el judío, que se leía mayormente la ley de Moisés y se leían también los profetas. O sea, el Antiguo Testamento no era un lugar de adoración, era un lugar, mis hermanos, donde iban a tener como estudio bíblico, se puede decir en esa manera. O sea, profecía y ley es lo que se leía allí. Pero allí es donde fue juzgado primeramente Cristo. Pero como ellos, hermanos, tanto el Sanedrín, los fariseos, los escribas, no tenían autoridad como gobierno, tuvieron que remitir al gobierno de Roma ante la autoridad, en ese caso, los emperadores romanos. Por eso dice que os serán entregados, dice, en sinagogas, y algunos serán entregados en las cárceles, pero dice que serán primeramente llevados ante los gobernantes. Y allí es donde entra el orden mundial, porque cuando agarren a los cristianos, inclusive también judíos, los tienen que llevar ante los gobiernos, ante aquellos que tienen la autoridad de las leyes para juzgar a aquellos que están en contra de la ley que serán impuestas en ese tiempo. Vamos más adelante. Esto es muy tremendo, mis hermanos. El mensaje más importante, mis hermanos, para la iglesia en los últimos días, y que la iglesia, hermanos, se ha olvidado de ese mensaje más importante, es este: toma tu cruz y síguelo. Toma tu cruz y sigue, me dijo Cristo. Y el que predique, el que profetice, tiene que decirle al pueblo, tiene que decirle a las almas: toma tu cruz y síguelo. En otras maneras, toma tu vida y síguelo. Toma tu vida y síguelo. Vean lo que dice Salmos 37, versículo 5. Voy a la profecía de Salmos. Ve conmigo, mi hermano. Salmos
37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía y él hará. En otras versiones que dice, encomienda a Jehová tu camino, dice, entrega tu vida a Jehová. Y Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. En otras maneras, el profeta David está diciendo, encomienda tu vida a Cristo. O sea, entrégasela. Encomendar es entregar. O sea, dásela a guardar. Que Él guarde tu vida. Entrégale tu vida. Confía en Él y Él hará. Dice Salmos 37, versículo 5. Que muchos no leen ese, nada más leen el 4 por la promesa que hay allí. Pero en otras maneras, lo que estoy tratando de decir en esta noche, mi hermano, es que no todos quieren tomar la cruz, o sea, su vida y seguir a Cristo. Pero ¿qué conlleva el tomar la cruz y seguir a Cristo? Es entregar tu vida a Él y ser guiado por Él. O sea, que el seguimiento debe de ser de acuerdo a cómo Él quiere que nosotros lo sigamos, no en nuestro propio andar, no en nuestro propio caminar, no en nuestra propia conciencia, no en nuestro propio pensar, no en nuestro propio actuar, sino, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tomó su cruz y siguió a Cristo. Y él dijo, ser imitadores de mí. Podemos ver en todas las epístolas de Pablo cómo él se muestra como un ejemplo a seguir ante sus discípulos, que podemos nombrar algunos de ellos: Apolo, Timoteo, Silas, Marcos, Lucas, Atila, Priscila y muchos más, que eran seguidores y colaboradores de Pablo, discípulos de Pablo. ¿Qué les estaba enseñando Pablo? A tomar su vida y seguir a Cristo como debe de ser. O sea, imitar a Cristo, Pablo hizo. Y entonces, cuando él ya tenía su vida entregada a Cristo, por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La versión católica lo dice de esta manera: para mí mi vida es Cristo y el morir es ganancia, dijo Cristo. O sea, en nuestra versión Reina Valera dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para mí mi vida está entregada a Cristo, y si muero, voy a morir en Cristo. Y si muero en Cristo, mi herencia y recompensa está en Cristo cuando Él me resucite. Vean lo que dice, mis hermanos. Vean lo que dice, mis hermanos. Chequen. Vamos a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Último versículo. Le dice, hermanos, le dice Jehová, le dice el espíritu de profecía que es Cristo, le dice, hermanos, a Daniel, y tú, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. En otra manera dice, vas a fallecer, vas a morir, vas a descansar, vas a reposar. Dice, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Profeta Daniel recibe, hermanos, la palabra de recompensa, la palabra de esperanza, la que tú y yo tenemos. Pero tenía que morir. Pero iba a ser resucitado, dice, en el tiempo del fin, en el fin de los días. Vas a recibir tu heredad cuando te levantes, Daniel. Cuando mi espíritu te vuelva a levantar, Daniel. Cuando el soplo de vida entre en ti, Daniel, otra vez, y tus huesos se empiezan a juntar y se vuelva a formar tu cuerpo, y espíritu de vida soplaré en ti, Daniel, y te levantarás
y vas a recibir tu heredad en los tiempos finales, en el fin de los días. Daniel, y asimismo nosotros, que asimismo Pablo, que asimismo hermanos, todos aquellos que estamos esperando la esperanza, estamos esperando la recompensa, pero necesitamos tomar nuestra cruz y seguirlo, aun cuando estemos pisando tiempos proféticos y serán difíciles, créelo. Debemos de poner nuestra vida en Cristo, dársela completamente, entregársela como Él entregó su vida allá en la cruz del Calvario y seguirlo como Él nos dice en su palabra. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Esto conlleva a que durante el proceso en la vida cristiana, mis hermanos, van a ocurrir muchas cosas, tanto en nuestra vida como creyentes e hijos de Dios, y obviamente lo que suceda alrededor del mundo, mis hermanos, al irse cumpliendo la profecía descrita por los profetas, el cumplimiento de varias por medio de Cristo y la reafirmación de ellas por los apóstoles. Quiere decir que hemos visto conforme ha sucedido el tiempo que algunas ya se cumplieron. Y cuando Cristo vino, se cumplieron la mayoría que hablaba de él. Y luego se reafirmaron cuando estaban los apóstoles. Pero las profecías descritas por los profetas y el cumplimiento de varias, hermanos, de ellas necesitan, hermanos, suceder en un tiempo postrero. En otras palabras, prepárate, porque al tomar tu cruz y seguir a Cristo, vas a sufrir. Y allí es donde no quiere el cristiano entrar. Quiere todo liviano, hasta dicen que se quieren ir en un arrebatamiento. No quieren sufrir su cruz. No quieren tener nada con sufrimiento. En otras palabras, hermanos, prepárate para sufrir. La cruz, hermanos, cuando dice Cristo, toma tu cruz y sígueme, es un emblema de persecución y muerte. Es un vía crucis espiritual nuestra vida. Y habrá un tiempo de persecución por causa de nuestra fe. Y, por cierto, ya ha comenzado poco a poco y se va a poner peor, mi hermano. Y aquí es donde a los cristianos, mis hermanos, no les gusta esta parte del evangelio de Cristo. Como dice Lucas, capítulo 21, versículo 12. Aquí es donde no le gusta al cristiano, mis hermanos. Lucas 21, versículo 12, dice de esta manera: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. No nos gusta, mis hermanos, pagar el precio de la cruz. Queremos, mis hermanos, tener una vida liviana. Pero ¿qué dijo Cristo, mis hermanos? ¿Qué dijo Cristo a los apóstoles? Vamos a la escritura última que voy a dar en esta hora. ¿Qué dijo Cristo, mis hermanos? En Mateo capítulo 5, a sus apóstoles, acerca, mis hermanos, de las bienaventuranzas. Vean lo que nuestro Señor Jesucristo le dice, mis hermanos, a sus apóstoles, acerca de las bienaventuranzas, acerca de la felicidad, acerca, hermanos, de esa bendición, porque es una bendición estar en Cristo, pero no todos quieren pagar el precio de la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Todos quieren seguirlo, pero no quieren pasar la cruz. No quieren pasar la cruz.
Vean lo que dice Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, iglesia de Cristo, pueblo de Dios, porque vuestro galardón es grande en los cielos cuando pases persecución, cuando pases vituperio, cuando pases, hermanos, persecución, cuando pases toda clase de mal en contra de ti, porque el galardón, hermano, nos espera, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, apóstoles. Y lo que sufrieron los apóstoles, mis hermanos, también, hermanos, lo padecerá los discípulos de este tiempo. Nos espera, mis hermanos, un galardón, pero antes del galardón nos espera lo que tiene que suceder. Y eso, mis hermanos, eso es el principio de dolores en esos tiempos. Están sucediendo. Estamos caminando en principio de dolores, donde hay terremotos en todos los lugares, donde hay muchos huracanes. Por ejemplo, aquí en Acapulco va a entrar un huracán en las próximas horas. Hay desastres naturales. Hay alborotos en todos lugares. Terremotos en todos lugares. Hay hambres en diferentes lugares. Hay guerras en diferentes lugares. Hay rumores de guerras. Hay enfermedades, pestilencias en diferentes lugares. Pero aún no es el fin, dice Cristo, sino que son señales de que muy pronto va a venir, hermanos, algo muy fuerte para la iglesia y para el pueblo de Dios. Aleluya. Así es, mis hermanos. Vamos a saludar a algunas personas que están aquí. Dice mi hermana Belén González. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mi hermana. Dios te bendiga. Nos sigue diciendo, dice amén, amén. Y mi hermana Verónica Sofía Felipe dice buenas noches. Buenas noches, mi hermana. La paz de Cristo sea contigo, mi hermana. Les pido, mis hermanos, que si pueden compartir este video, compártalo. La palabra del Señor necesita ser compartida para aquellos que necesitan ser informados acerca de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, mis hermanos, pasa a vosotros, a todos los que estuvieron aquí. Vamos a orar antes de despedirnos. Y para aquellos hermanos que si este ministerio está haciendo y ha sido de bendición para todos aquellos que nos están siguiendo, cuando compartimos la palabra del Señor y de tu corazón, sale de tu corazón compartir una ofrenda, donarnos una ofrenda para nuestro ministerio, para seguir predicando el evangelio, mis hermanos, lo agradeceríamos mucho para poder seguir llevando el evangelio, la palabra del Señor, a lugares donde se necesita llevarlos. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a cerrar esta parte de nuestra transmisión y les recordamos, mis hermanos, que todos los que tenemos aquí, mis hermanos, lo que hemos informado, lo que predicamos, lo tenemos grabados aquí en nuestro Facebook. Todos los estudios están grabados, pero también los tenemos disponibles en formato PDF para aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, mis hermanos, ese ha sido este tema que tiene por título Principio de Dolores. Vamos a orar. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos por el rema de tu espíritu. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a aquellas personas que recibieron, Señor, el estudio. Bendice a aquellas personas que verán este estudio en otro tiempo, en otro día, en otra hora. Llénales de entendimiento, de sabiduría y de discernimiento para que puedan comprender, Señor, esta pequeña palabra que fue compartida por tu siervo.
Bendícelos y bendice mi vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el tiempo, Señor, de que estuvimos aquí compartiendo tu evangelio, Padre. Te damos gracias por nuestro ministerio, que nuestra labor, Señor, y nuestra misión es predicar tu evangelio, predicar, Señor, tu profecía, darle a conocer a tu pueblo, Señor, lo que va a acontecer. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos escudriñado tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Y sabemos, Señor, que el tiempo se está acabando. Es por eso que necesitamos, Señor, predicar tu evangelio. Time is running out. El tiempo se está acabando, Padre, y necesitamos predicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y también, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas si hemos cometido alguna. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Bendiciones a cada uno. Paz a vosotros, mis hermanos. Saludos y bendiciones a aquellos que ya están con nosotros, que estuvieron con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Estamos aquí para servirles y para predicar la palabra de nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Saludos y bendiciones. Amén y amén.